seguimos en Espresso Italiano. Lo habíamos anunciado, bueno, aquí vamos a compartir una nota. En este caso estoy con Adriana Apoggi. Bueno, ella Hola. Conocida en la ciudad. Adriana, bienvenida a Espresso Italiano. Gracias. Muchos te conocen, digo, bueno, por tu labor, ¿no? Sí, como por mi bioquímica, profesión, claro. Exacto. Pero no, tal vez por este lado de las raíces italianas, Claro, que están muy presentes, ¿no? Sí. En tu familia. Yo soy fanática de la italianidad, digamos. Y es más, me gustaría que en Necochea hubiese más actividad. Más actividades que nos junten a la colectividad. Sí, exacto. Para tener conversación y historias, compartir todas esas historias que tenemos y que son tan lindas de nuestras raíces. Sí, o mantener tradiciones. Mantener ¿no? tradiciones, sí, seguramente. Porque un poco se trata de eso, digo, que hay que incentivar, me parece, para poder además mantener Italia viva. es un país tan rico y tan diverso en culturas, que bueno, estaría buenísimo en una sociedad donde todos venimos de descendientes de inmigrantes de diversas zonas, poder compartir y conocer a través del relato otras zonas, otros lugares. Exacto. Puntualmente, digo, en el caso tuyo, de tu familia, digo, ¿de dónde proviene? El abuelo mío, mi abuelo, el papá de mi mamá, Giuseppe Cardinali, vino de Agnani, un pueblito, Anagni, en realidad, un pueblito que está en Lazio, a 80 kilómetros al sur de Roma, provincia de Frosinone. Bueno, siempre lo escuchaba hablar al abuelo en esa mezcla de español e italiano, así que el italiano siempre me sonó. ¿Algo de su dialecto o no? No, en esa zona no, él hablaba italiano. Era un campesino, un contadino, como se dice allá, y llegó no tan joven, ya 20 y pico, largo, no sé si 24, o sea, ya... Sí. Y yo supongo, por la época en la que llegó, escapado de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y más porque cuando empezamos a hacer los trámites de la ciudadanía, que lo empezó a hacer mi mamá, nosotros nos enteramos que él había hecho el servicio militar en Italia. O sea que comenzada la guerra, a los que habían hecho el servicio militar los llamaban para participar. Exacto. Y pensamos eso porque, por ejemplo, en el pasaporte que él presentó no dio los datos de la mamá, puso ignota, cuando sí sabíamos que se llamaba, cómo se llamaba y todo, porque siempre la nombraba, Annunziata. De hecho, una de mis tías se llama Annunziata, en honor a su mamá, y que después aparezca en el pasaporte que era desconocida, nos pareció raro. Y bueno, yo, digamos, soy la primera que pude llegar a conocer el pueblo del abuelo. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2012. Y realmente me quedé sorprendida porque fue muy lindo. Nosotros no conseguíamos lugar de alojamiento en Anagni. Y fuimos a Fiuggi, un pueblito que está a 8 kilómetros de Anagni. Y Fiuggi es famoso por sus termas, o sea que ahí sí había, digamos, más oferta hotelera. Bueno, llegamos de noche y cuando abrí la ventana, que de hecho tengo una foto, porque soy aficionada a la fotografía, tengo una foto de esa primera vista del lugar, me pareció que había amanecido en Córdoba. Mirá. Muy, muy similar. Lo cual después me explicó por qué... ya terminada la guerra, llegó un hermano de mi abuelo, un tío abuelo, Francesco, y se radicó directamente en Córdoba. En Córdoba. En una casa en la sierra. Era igual a su tierra. Claro, exacto. Sí, buscaban esas tierras. El tío abuelo y la tía abuela nunca hablaron español. Siempre hablaron italiano, muy poco español. De hecho, mi hermano... Fíjate cómo tenían arraigado el tema de la guerra, que mi hermano es rubio, y le decían Tedesco, que significa alemán. Sí, claro. Bueno, así que quedamos sorprendidos con la hermosa región
y fuimos, como era la primera vez que yo fui, fuimos un viernes con la idea de ir al Comune para que me den información. Exacto, sí. Pero justo había una huelga, un shopero de los trabajadores del Comune, así que no pude. Entramos, pero no pude averiguar nada. Igual un pueblo fascinante porque tiene un casco histórico muy diferente a lo que ya había conocido en ese mismo viaje de Génova o del norte de Florencia. Es como otra característica, otra piedra, otra fisonomía, otra fisonomía, sí. Como más antiguo, más medieval. De hecho, después me enteré que ese pueblo fue residencia papal. Y es más, estuvo un tiempo Dante Alighieri escribiendo parte del Canto del Infierno. Mirá. Así que bueno, toda esa historia, imagínate, en un solo pueblito. Claro. Es muy apasionante. Sí, y impactante, digo, hubo un momento en que te hayas, no sé, emocionado cuando hayas visto algo que te impactó, digo. Sí, imagínate que, bueno, caminamos todo el pueblo, el casco histórico tiene puertas de entrada, y yo no podía creer que estaba caminando por el mismo lugar donde en algún momento caminó mi familia. Exacto, sí. De hecho, una cosa que me llamó mucho la atención es que hay como carteles grandes metálicos donde se hacen los anuncios. Anuncios de bautismo, de matrimonio y anuncios de muerte. Y había, el apellido de mi abuelo era Cardinali, con I, y había varios anuncios de muerte de Cardinali de 80 y pico de años, así que yo pensé que quizás haya sido, así que me queda pendiente volver, porque volví a Nañi, pero no fui al Comune en esa oportunidad, me dediqué a conocer más el pueblo y la idiosincrasia del pueblo. Y me queda pendiente algún otro viaje cuando se pueda de ir al Comune y preguntar por mis antepasados, dónde están enterrados, mis bisabuelos, y si quedaron, porque después también con los trámites de ciudadanía nos enteramos que el abuelo siempre había dicho que eran 3 hermanos, que los 3 estaban acá en Argentina, y de hecho después eran 11. Claro, sí, hay muchos datos después, ¿no? Muchos datos, pero bueno, papeles. yo creo que con el miedo que tenían de ir a una guerra, de hecho Francisco, él sí fue a la guerra y estuvo prisionero en un campo de concentración en África, y siempre contaba eso, que tenía un metal en la cabeza que le habían puesto porque había caído una bomba cerca. Sí. Y él logró escapar, según contaba, pero viste, ya es como que ellos estaban tan asustados que contaban la mitad. Exacto, claro, sí, cuanto menos información, sí. Y bueno, cuando llegué al pueblo, estuve, como es tan histórico ese pueblo, hay muchos circuitos turísticos y te cuentan más o menos la historia. Ahí vivieron pueblos, tribus de latinos, o sea, muy anterior a los romanos, muy anterior a Rómulo y Remo, muy viejo. Y bueno, también es un pueblo es un lugar lleno de colinas, y ya digo, muy tipo Córdoba, viste, esos espinillos. Y bueno, ahí había mucha resistencia italiana. Y yo deduzco que por cómo usaba mi abuelo el fusil, porque después me di cuenta que él usaba el fusil. Él cuando llegó a la Argentina se hizo camionero, sin embargo andaba siempre con un fusil y traía alguna pieza para que cocinara mi abuela, una liebre, cosas así. Y por cómo vi la idiosincrasia del pueblo, yo deduzco que el abuelo debe haber sido partillano y por eso debe haber huido. Un montón de cosas que no contó. Sí, claro. Que tampoco contó el tío abuelo Francisco. Pero bueno, les traería feos recuerdos. Sí, claro, por supuesto. Y mucho dolor, porque se fueron dejando a toda la familia. Exacto. ¿Hiciste muchos viajes a Italia? Sí. No sé si cada uno fue especial. Sí, todos son diferentes porque hemos conocido, por suerte, diferentes zonas del país.
tengo una amiga y entonces recurrentemente hemos ido a un lugar que se llama Viareggio, que queda en la Toscana, que es una ciudad de playa, muy, muy, muy bonita, muy interesante, un poco más moderna, no es tan de casco histórico del 1100 o 1200. Yo pienso que esa ciudad, por la característica de los palazos, como dicen ellos, de las construcciones, a ver, 1800, fabricada como ciudad balnearia, de reyes o de príncipes, porque hay todo como una aristocracia en ese lugar. Muy, muy linda zona para conocer. Está muy cerquita Torre del Lago, que es donde nació Puccini. Así que tienen, bueno, una historia muy linda para conocer y conocer la casa de Puccini, que la conocí. Pero un poco más moderna. Sin embargo, en otros viajes fuimos a la Puglia, que es el taco de la bota, porque a mí me interesaba, me gusta mucho el agua, el mar, y hay una grota que se llama la Grota de la Poesía, donde la gente va y se tira 4 metros de profundidad. Y yo digo, yo tengo que ir ahí y tirarme. Tengo que hacerlo. Bueno, fui por esa característica, pero bueno, después también preguntando, una zona riquísima de historia, porque donde yo me tiré había restos de civilización de la Edad de Bronce, que hay una excavación y que están buscando muchos tesoros, que muchos están sumergidos en el agua y todavía no pueden. Se puede llegar en bote, pero no puedes entrar a las zonas donde están estudiando. Sí, estudiando, claro, sí, haciendo la investigación. Sí. Esa zona fue muy asediada por los turcos, en la zona de la Puglia, cuando alrededor de 1500 estaban colonizados por los aragoneses. Así que tenés castillos aragoneses y lugares donde hubo batallas contra los aragoneses con los turcos. No, muy interesante. Sí, claro. Estamos hablando del 1500. Bueno, pero digo, quedaron pendientes algunas otras ciudades, bueno, para ver. De hecho, que seguramente nosotros siempre decimos, los destinos que elegimos en Italia, que tienen siempre algo de mar, los volveríamos a repetir porque te quedan millones de cosas por conocer. Claro. En el segundo viaje hicimos lo más tradicional, o sea, la Toscana, con la ruta del vino, y la costa amalfitana. Hermoso. Además de Roma. Claro, y en la costa amalfitana paramos en un pueblito que se llama Praiano, que está a 4 kilómetros de Positano, porque Positano es muy, muy caro, inaccesible. Pero Praiano, un pueblo maravilloso, donde todas las tardes se pone el sol de frente a un bar que se llama el Bar del Sole. Entonces la gente se reúne en ese barcito, que está elevado, así que podés ver el mar, a tomar un aperol, que es lo característico. También ahí entendí por qué mi abuelo todos los días a las 7 de la tarde era la hora de su vermut, porque es súper característico y tradicional de Italia. Sí. Entre el idioma y la gastronomía, no sé si van de la mano en tu caso, de qué afinidad tenés con. No, yo me acerqué más a Italia por el idioma. La gastronomía la descubrí después. Porque la comida, comas donde comas, de hecho una vez en un restaurancito en Roma pedimos solamente brusquetas, y cuando vienen las brusquetas nosotros dijimos, me parece que le erramos, o sea, es un pan tostado con. Sin embargo, cuando la probamos, nunca comí un pan tostado y un aceite de oliva tan sabroso como eso. Y en cualquier lado donde vas comes bien. Por lo menos hemos tenido la suerte. En el pueblo de mi abuelo fuimos a una trattoria que era una mesa y nosotros. Y bueno, se come el primo piatto, el antipasto, el primo piatto, el secondo y después el dolce. Además, está bueno cuando empezás a conocer de la gastronomía, ir pidiendo lo característico en cada zona. Es lo que más
a mí personalmente más me gusta, Sí, sí. de ir y comer lo que comen ellos. Así que bueno, hemos hecho un viaje lindo, digo, nos trasladamos a Italia Sí. por unos minutos, así que bueno, yo agradecida, Adriana, de tenerte acá en Expreso y bueno, y que hayas compartido esta historia Y la familiar. próxima vez que viajes, si tengo algo también interesante para contarte, me comunico con vos ¿Cómo no? y te lo cuento. Bueno, muchas gracias, No, un a vos. placer. Encantada.